Desarrolla un juicio político contra los consejeros de Participación Ciudadana por un supuesto incumplimiento de funciones. David Rosero es consejero y está siendo interpelado junto a los otros integrantes de ese organismo. Buenos días, David, y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias Lenin y ecuatorianos por la oportunidad. La vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señaló en este espacio lo siguiente, lo invito a escucharla. Empezamos con el señor Tuárez como presidente, luego con el señor Cristian Cruz, también fue destituido y censurado. Tuvimos que remover a la anterior administración porque más de 3 meses y medio sin poder sesionar. Eso es lo que nosotros hemos vivido de forma permanente, interrupciones para que no siga desarrollándose este proceso de designar al Contralor, al Defensor Público, al Consejo Nacional Electoral. Tenemos 3 compañeros que no avanzan, que no van a las sesiones, que no quieren designar autoridades, y eso, ¿cuáles son las verdaderas razones? Realmente no las entiendo. David forma parte de ese grupo de 3 compañeros a quienes María Fernanda Rivadeneira los señala como obstruccionistas. David, adelante con su réplica. Muchísimas gracias. La mayoría de 7 consejeros son 4, y en ese sentido han pasado 9 meses sin designar Contralor, sin designar vocales del CNE ni Defensor Público. La exclusiva responsabilidad desde que el gobierno se tomó el Consejo de Participación Ciudadana en febrero ha sido que no les interesa designar a estas autoridades para mantener prorrogadas a varias de ellas para que sea más fácil someterse al Ejecutivo. Esto es concreto, claro, han pasado 9 meses desde que no se ha dado estos procesos de designación que requiere el país, y por eso una de las causales del juicio político precisamente son haber cambiado las reglas del juego a mitad del concurso de Contralor, entre otras autoridades. Bueno, pero también se lo señala por el concurso irregular para nombrar a superintendente de ordenamiento territorial, y ahí ustedes sí participaron. Bueno, se acusa de un supuesto conflicto de intereses, lo cual no se ha podido probar, se ha desvanecido esa situación. Incluso los 7 consejeros votamos a favor de esa designación, y en ese contexto una de las causales del juicio político son unos audios de presuntos actos de corrupción, pero sobre todo esto que yo quiero mostrar al país en un documento, estimado Lenin, concretamente en honor al tiempo. Mire, este documento que quiero mostrar aquí en pantalla a la luz establece cuál es el reglamento que existía antes para designar al Contralor General del Estado y que fue cambiado en este año 2022. La educación formal se puntuaba sobre 15 puntos y la mayoría del gobierno la cambió a 20 puntos. La experiencia general se puntuaba con 15 puntos y la mayoría del gobierno la cambió a 20 puntos. Y finalmente la experiencia específica se puntuaba con 15 puntos y la mayoría la redujo a 5 puntos. Con esto se cambió las reglas del juego, se afectó a más de 150 postulantes a las comisiones de selección, y precisamente esta es una de las causales del juicio político, que a mitad del concurso para Contralor que ya inició, se cambiaron las reglas del juego, perjudicando la seguridad jurídica y el derecho a la participación de los postulantes. Esa intromisión política que usted señala ahora existió también antes. De hecho, usted, que ya estuvo entre 2010 y 2015 en el Consejo de Participación Ciudadana, solía decir que allí solo se hacía la voluntad del presidente de la República de ese. Entonces, ¿cómo se cambia esa situación? Me parece importante que se valore esa lucha, estimado Lenin, y hemos combatido personalmente el autoritarismo y la intromisión del gobierno, venga de donde venga. Y hoy que el gobierno ha metido la mano en la institución y por otro lado intenta una consulta popular para quitar atribuciones, concentrar poder y generar restricción en derechos de participación, es que nos hemos levantado para señalar ante la Corte Constitucional, mediante amicus curiae, que esas reformas restringen derechos y buscan otorgar al presidente la potestad discrecional de designar autoridades. Pero esto va más allá. Me parece que el gobierno
en lugar de atender las principales necesidades, resolver el tema de la inseguridad, el desempleo, resolver el tema de la educación y la salud, se ha dedicado a la ingrata tarea de interferir burdamente en otras funciones del Estado. ¿Cómo paramos esto? Precisamente con los procesos de fiscalización desde la Asamblea Nacional, depurando aquellos elementos que se han sometido a Carondelet y creando reglas y normativas claras que permitan que cualquier ecuatoriano profesional, independientemente de su forma de pensar, pueda postularse para ser contralor, vocal del CNE o defensor del pueblo o público. David Rosero, consejero de Participación Ciudadana, gracias por venir a Contacto Directo y ejercer su derecho a la réplica. Gracias a usted.